noches, estamos en Dato Mata Relato, en pleno invierno con un día frío, cruel. ¿Cómo andas, Martina? Bien, estoy asombrada de cómo nevó en distintos lugares. Y tremendo. En ¿Nevó? Soriano, en Colonia, nevó. Nevó. Yo no- Está ni confirmado idea. que cayó nieve. Bueno, Vivís buenazo. aislado en Montevideo, Leo. Sí. La verdad que no me enteré. Pero no me Me enteré digas del frío, eso sí. Eso sí, se nota. Te vemos acá. Nosotras que sí te vemos así como En mucho este frío. lugar no hay... Tenemos Esta- un ventilador, pero bueno, para estas No es el ocasiones momento. no es el No momento. es el momento, ahí está. Lo que pasa es que aparte fueron días ayer, hoy días crueles, de frío, Sí, de fueron viento, días, de sí. lluvia, de todo. Esta Sí. semana y la semana que viene siempre las tengo identificadas como las peores, como la que empieza el invierno, la previa a las vacaciones de julio, la primera vacaciones de julio. Tengo como siempre esas, bueno, uno Esa que- sensación, Sí, a ver, como bien más los recuerdos, viste que cuando uno es madre, vos no te pasa eso, pero el año se divide en... se divide o se estandariza en las vacaciones, en los inicios de clase, Claro. la fiesta de la primavera, el día del maestro, cumpleaños. Entonces, como que tengo esos recuerdos de que el año pasado hacía muchísimo frío, esta semana previa a las vacaciones, igual que la primera, igual que este año. Claro, pero el año pasado no hizo este frío, así como está haciendo No. ahora. ¿Vos te No, parece? no. Sí, estoy No. completamente convencida. Igual es el... O sea, yo no sé ustedes, ¿no? Pero para mí es el primer día de frío del año. Me gusta esa discusión porque hace poco, creo que fue el martes pasado, El martes. estuve con alguien que me dijo, hoy es el primer día de frío. O sea que Bueno, depende... acá tendríamos que ver la temperatura, dato mata Claro. relato. Esto es todo Dato mata relato. esto sí que es subjetivo. Sí, la media de la sensación térmica sería la que nos indica No cuál es el primer día de frío No, real. no es como el debate de la rendición de cuentas. No. Relato tras relato. Relato para tras entrar en relato. tema. La otra vez en Pasaron Cosas, Javier Ceballos dijo, el dato no mata relato, y quedamos todos como, epa. Epa, Epa, ahí va, de verdad. Tendríamos que haberlo traído acá. Sí, Estaba él así. dijo que el dato tiene que ser acompañado de un relato. Claro. Lo que pasa es que hay relatos que no se acompañan de datos o que niegan los datos o que los dejan para un costado. Entonces terminamos con situaciones como la que acabamos de terminar de cerrar con la rendición de cuentas, que de alguna manera cerró la evaluación de la administración anterior, ¿no? Sí. Y también de cerrar un poco las cuentas públicas que les quedaron un poco ahí como borrosas, Sí. o sin terminar de contar. Bueno, yo lo único que digo es que entre la tarde y la noche, abríguense, porque Pásala. Ay. dice que va a haber frío, 0 grados. Bueno. Yo quiero hacer una ronda acá en el programa de nosotros tres de impresiones de cómo cerró la rendición de cuentas. Como he hablado tanto, me interesa la opinión de ustedes, sobre todo con las distintas perspectivas. Una perspectiva periodística, política acá de Martina, y después de Leo, que siempre tiene un seguimiento muy crítico, que a nosotros nos pone en foco acá en el programa. Bueno, A mí me tocó vivir la rendición de cuentas del 2020, que era el gobierno de la calle Pou presentando la rendición de cuentas del Frente Amplio, con un relato de panorama desolador, desgracia, todo era terrible. Decía poco apego, es de más o menos esa época. ¿Te acordás que aparte venía todo aquel relato de la realidad fiscal, ¿no? Sí. La crisis absoluta que Absoluta, estaba entrando al país. era tremendo. Y ese relato construía la necesidad de, la regla fiscal y un montón Una de ley de cosas. urgente consideración. Que Una ley de urgente consideración. Cortó todo. Nos cortó todo y nos dejó un déficit fiscal más grande y una deuda que te quiero ver. Claro, y entonces yo tengo ese recuerdo No iba a hablar. y paso a esta realidad, y es como que, es escandaloso la rendición de cuentas que tiene que presentar este nuevo gobierno. El relato, y además la falta es como, ¿cómo vos no vas a acompañar el aumento de gasto? Porque hasta Manini terminó siendo el más coherente de todo, diciendo, no podés no votar esto cuando tenés lo de ACE, lo de Ferrocarril Central. Me parecía que terminaron teniendo estás acompañando, digamos, lo que vos dejaste como herencia. Es como
No, a mí me pareció bueno que al final se resolvió bien. Yo tenía mis dudas, pues, de esos votos que hay que conseguir. Dan como un poquito de miedo. Sí. Dan como un poquito de miedo, pero yo creo que fue una etapa superada con creces. Yo creo que estuvo... Bueno, Leo, a ver, que Sí. abrimos la cancha. No, yo nunca me voy a olvidar de aquella ocasión. O sea, cuando recién la calle Pou presentó los números, me acuerdo que también, bueno, el desidio y poco apego, ¿no? Y después también me acuerdo el informe ese internacional que presentó Uruguay, como que lo dejaba Uruguay bien parado. Entonces había como una disputa no sé, del relato que era, bueno, pero si vos a nivel internacional, ¿no? Estás viendo cuáles son las fortalezas que tenía Uruguay en ese momento y para la interna el relato es que es un desastre, ¿no? Bueno, eso me parece que era un puntapié de aquel gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de eso. Y bueno. Hablaban de un relato para afuera y uno para adentro. Exactamente, ¿sí? me acuerdo de eso, sí, me acuerdo de eso. Y después, bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo con Martina, ¿no? Es como, sí, mucha desprolijidad. Yo no sé, me pasa eso. Yo como que en verdad la palabra es esa desprolijidad absoluta de la entrega de la economía de un país a otro gobierno, no sé. Porque que salga a decir el ministro que recién se enteró hacía 2 semanas que estaba en el gobierno y se empezó a enterar de todas las cosas que se debían y que, bueno, me parece que es un disparate que nos pase eso como país, ¿no? Sí. Es una vergüenza para mí, porque estás ocupando un puesto público al final. O sea, me parece que tenés que estar por arriba de cualquier, en ese sentido, ¿no? Tenés que estar por arriba de cualquier partido político. Al fin y al cabo, Sí. digo, Y que no se hacen cargo. Es como esos 1.000 millones como que aparecieron y no se hace cargo de que existen. Sí, yo quería de ahí hacer 2 o 3 reflexiones. Uno, que de alguna manera creo que había como alguna realidad que se manejaron por el Partido Nacional y también hasta por Ojeda, que tuvo poquito voto, pero estaba ahí opinando sobre cogobernar, un concepto raro, nuevo, no aplica, me parece. Sí. Pero de alguna forma había como una sensación de poder, de que con esta realidad parlamentaria se iba de alguna forma a poder restringir la capacidad de acción del gobierno, ¿no? Esto cierra una discusión, esto cierra un tema y permite de alguna manera mostrar de que, bueno, de alguna forma da una fortaleza al gobierno nacional distinta y su capacidad de negociación o de convencimiento o de llevar adelante otro tipo de acuerdos que tengan que ver con el desarrollo de políticas que no necesariamente se tienen que seguir manteniendo, porque ahora va a empezar la discusión, bueno, ahí sí, bueno, cuáles son las afinidades, cuáles no son las afinidades, qué puede ser, o sea... Pero también me parece muy importante que cierra el relato, se acabó, ya no hay más discusión, o sea, no hubo intentos de tratar de defender la administración anterior, pero no se pudo, no pudo. Terminó el tema de la discusión sobre el déficit fiscal, la gestión fiscal del gobierno anterior, todos estos atrasos. Y también me parece que de parte del Partido Nacional una doble irresponsabilidad, por un lado, de no acordar una rendición de cuentas que siempre fue tradición y siempre se mantuvo, y por otro lado decir que el gobierno podía seguir actuando perfectamente con el presupuesto tal cual se estaba para este 2025 sin aprobar la rendición de cuentas, sin hacer frente a pagos que de alguna manera hasta mismo que lo puedan defender, había que hacerlos y que se necesitaba aumentar ese tope de endeudamiento cuando en ocasiones anteriores se cuestionó el tope de endeudamiento, pero no se puso un freno, porque el Estado, si no emite, no puede seguir, no se puede seguir. ¿Cómo se hacen frente a esos pagos? Y bueno, y ahora quedan todavía unos temas bastante importantes, como va a ser el de la caja profesional, y el tema del presupuesto, donde sí va a dar lugar a una discusión mucho más grande porque no estamos evaluando lo anterior y con aspectos fundamentales como era el aumento del endeudamiento, sino que va a haber muchos temas en discusión, muchos temas que tienen que ver con política, porque las leyes de presupuesto son, en definitiva, las grandes leyes donde se definen no solamente los montos, sino muchas de las cosas que se van a hacer y de alguna forma condiciona estos 5 años, si bien después las rendiciones de cuenta facilitan. Así que bueno, me parece que va a ser, creo que
es una instancia muy importante. Yo más que un logro lo marco como un punto de inflexión en lo que va a ser cerrar una discusión respecto de la gobernabilidad, de cómo va a funcionar y después de lo que es la evaluación del gobierno anterior. Y de hecho me parece que, bueno, que también marca algo que el otro día mencionamos en este programa, que fue, bueno, si tenemos madurez política o no para trascender las discusiones político-partidarias y los enojos por no haber ganado unas elecciones, que de alguna manera... Y bueno, y que algunas cosas quedaron como muy, muy caídas, ¿no? La propia carta de la exministra ella para hacer publicidad y para de alguna forma para salir a defender lo indefendible. Para decir que todavía existe. Yo te quería hacer una pregunta. Si no se votaba el tope, o sea, si no se vota el tope de endeudamiento, pero a la vez en la discusión de la caja profesional vos pedís que el Estado se haga más cargo del pago. Es como una contradicción tremenda, porque además hay un manejo en ese tema en particular desde la oposición, cuando en realidad la oposición ya había presentado lo que fue la proyecto de ley del 2023 con un aporte de las tres partes. Si no se aumenta el tope del endeudamiento, ¿cómo va a ser frente? Y sobre todo cuando tenés lo del ferrocarril y tenés lo de ACE y empiezan y tenías como varios muertos que venían detrás, y también con aquello que adelantaron ingresos, ¿no? Porque se tocaron gastos y se tocaron ingresos. Y después se recortaron muchas áreas importantísimas en el plano social, estratégico, y tenés un país mucho más pobre, mucho más desigual, mucho más endeudado, con mucho menos infraestructura y políticas públicas, con un Estado más débil y que tiene que hacer frente a todo eso, porque si tuviéramos una mayor deuda o tuviéramos la misma situación fiscal con un Estado mucho más potente, con un Estado más presente, bueno, la discusión es otra. El problema es que teníamos un desabastecimiento de medicamentos en ACE. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ese es el tema y esa va a ser y después generando como discusiones y cuestionamientos a temas que tienen que ver con políticas importantísimas. Esto de la agencia de medicamentos, yo no sé si la agencia de medicamentos tal cual se está pensando es el ideal o no lo sé, pero de ahí a cuestionar ya de entrada me parece que es como eso, ponerle el freno y el enojo porque el Frente ganó las elecciones y todavía el Frente que está pudiendo generar los acuerdos necesarios para temas fundamentales como es la rendición de cuentas. Entiendo que en el presupuesto sí va a haber un nivel mucho más amplio de discusión por las propias características del presupuesto y porque ahí sí hay proyectos políticos distintos que van a estar en debate. Claro. En particular en este caso de Cabildo Abierto, donde, bueno, sin duda, no es que de acá a partir de ahora apoyan en todos, hay temas donde no hay acuerdos de entrada ya con el Frente, ¿no? Pero bueno, creo que para esto fue importante, porque además me parece muy importante las declaraciones de Perrone, en concreto, cuando da una opinión clara de lo que fue la gestión anterior, en particular con el tema de ACE. Por qué no se pagaron, por qué no se hicieron y la importancia de los proveedores y del sistema de salud como tal, y que lo vi en una cuestión muy crítica diciendo en el gobierno nuestro se tendría que haber solucionado. O sea, es como hay que hacerse cargo, ¿no? Sí. Son los únicos que están haciendo una autocrítica activa que tendrá que ver con algunos procesos políticos que se dieron también y cómo de alguna forma se llevó adelante esa coalición, que fue una coalición para esos 5 años de gobierno. Eso es lo que está marcado. Ahora hay como que empezar a negociarla de nuevo. Pero bueno, ese es un poco... Tenemos varios... Ahora largamos con el tema de presupuesto, que me parece que va a ser un tema. Yo quería decir una cosa antes, porque justo entró Mateo, pero a mí me parece que tiene que... Mateo tiene que venir un día. Un día tendría que venir. A mí me parece que a veces los gobernantes tendrían que ser juzgados personalmente por sus acciones durante sus mandatos. A mí me parece que esa es la única manera de que se termine esto, de que te dejo este quilombo y me voy a mi casa tranquilo a tomar mate. Y a discutir también. Y arreglate pues tiene que haber una responsabilidad ética. ¿Vos decís que, por ejemplo, esa moral, propuesta, no sé. La propuesta de que respondan con su patrimonio? Esa sería una, por ejemplo. Pero ahí imposibilitaría a mucha gente a hacer política, ¿no? No sé qué delito tendría que haber. No tengo ni idea, pero me parece que tiene que haber algo. No puede ser que una persona ocupe un cargo, ¿no? Y después te deje... Porque otra cosa que estaba pensando ahora mientras vos hablabas, ellos dicen, o yo escuché por lo menos, que decían que el gobierno pasado también hizo lo mismo, ¿no? Y eso... No.
Bueno, no. yo el otro día lo analicé, lo comenté por el show de miércoles, que son conceptos distintos a los que están. Eso se manejan cosas como iguales. Una cosa es la deuda flotante, otra cosa son las cosas que no pagás y adelantar ingresos. Claro. Es totalmente Pero diferente la supuestamente situación, eso pero es te largan algo- el asunto como si tal cosa. Claro. Pero Como yo que lo nadie digo puede es, entender cómo funciona un presupuesto, a cómo mí lo que funciona me la deuda. asombra, María, a mí lo que me asombra es cómo puede ser que vos, suelto de cuerpo, vayas a una radio y digas, no, pero esto siempre se hizo así. Claro. ¿No? Y que de la otra parte digas, sí, no, pero no por esos montos. Entonces vos decís, digo, realmente, me parece que hay un problema de eso, de tener un poquito de, no sé, no sé. Bueno, pues me parece a mí, Es siendo más que ministro, de hacer autocrítica, esto. ¿no? Es No, una no es ni cosa autocrítica, es un poco de increíble. responsabilidad lo que estás haciendo, que no Por eso, la no responsabilidad vale ética, todo por defender algo indefendible. la responsabilidad ética de no cometer, o sea, ese tipo de... A mí lo que me preocupa de esto es que estamos viendo cosas en el mundo tremendas, pero también lo estamos viendo enfrente. Nosotros venimos de ver una realidad argentina, por ejemplo, donde el presidente que está haciendo el desastre que está haciendo, con unos niveles de violencia tremendos, donde reprimen hasta jubilados, ¿no? Porque es como el extremo absoluto, donde la gente está pasando hambre en serio y el tipo vende el Libra y lo promueve y es una gran estafa. Sí. Queda como si nada, donde estamos con este escenario, con todo el tema de Cristina Kirchner, como si nada, y igual están asustados con Cristina y el balcón. El balcón es bravísimo. Les complicó el balcón, ¿no? Bueno, lo de Argentina es Argentina bueno, es único. ¿En qué país que qué increíble. Ahí sí tendríamos mucho trabajo todos los días. Sí, no, el otro día escuchaba a Caputo diciendo que, o sea, no tienen reservas. No tienen reservas. Y medio como que lo asumen y como que lo dicen. Y la deuda que dejó Macri y la deuda que y siguen emitiendo como si nada. Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Y en la época el kirchnerismo pagó la deuda. Sí. Bueno, pasamos de la rendición de cuentas. No sé cómo Estaba- fue. esto sí que no pero estaba pasó. en el libreto. No estaba en el de hoy. libreto. Pero pasó. Bueno, pasó. pero vamos a economía nacional. ¿Qué les parece? Hoy tenemos un tema, tenemos un ministro invitado, además. Porque hace días que ya empezó a resurgir el tema del turismo, ¿no? Se convocó al Sistema Nacional de Turismo Social. El turismo social en este país está establecido por una ley, crea todo un sistema de turismo. En la semana pasada se dieron a conocer los datos del turismo de los primer trimestre del año, con un aumento enorme de argentinos que vinieron. Y Uruguay es un país donde el turismo es un sector importantísimo, que llegó a ser casi el 9% del Producto Bruto Interno antes del 2020 y que ahora en el 2024 está siendo el 5,5%. Pero es un sector importantísimo en el crecimiento de la economía por sus impactos. Entonces, a mí me parecía que hoy teníamos que discutir el turismo como un pilar clave para el crecimiento económico del Uruguay. ¿Por qué? Porque en un contexto global donde las incertidumbres económicas y las restricciones fiscales se han vuelto moneda corriente, Uruguay se encuentra la necesidad de crecer y dinamizar la economía, generar empleo de calidad, trabajar a nivel del desarrollo de las economías locales, generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, para el comercio a nivel local, para el empleo de la gente joven, pero también ser una fuente de lugar de derechos y crear una agenda que tenga que ver más con lo cultural, con los eventos, con el disfrute y con todas las opciones. Y en realidad, si hablamos de crecer y tenemos que pensar que necesitamos modificar la matriz productiva y que tenemos que tener grandes inversiones y tenemos que fomentar el desarrollo del riego como un pilar de producción, como el salto en la producción, estamos hablando, primero de nada, de inversiones muy grandes, estamos hablando de mediano y largo plazo, estamos hablando de cosas muy... con un esfuerzo importantísimo también que tienen que ver con una gran discusión a nivel nacional. Pero imagínense que si para el segundo semestre del año aumenta un 30% la llegada de turistas del exterior, cambia la cosa. Porque ahí hay un aumento importante en la generación de divisas, en la reactivación de las economías locales, en las posibilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de vender más cenas, más almuerzos, más hotelería, de contratar más gente.
en un país donde también el turismo, aunque somos un país chico, siempre está reconocido. Montevideo, las playas, las estancias turísticas, las termas y una cantidad de cosas que de alguna forma estaba mirando este fin de semana la campaña nueva de invierno, con el frío que hace, Uruguay te abraza y te daba como esa sensación de calorcito que te hacía falta, ¿no? Entonces nos parecía que de alguna manera en esta situación de desafíos, vamos a conversar ahora con el ministro de Turismo, el ingeniero Pablo Menoni, para hacerle un montón de preguntas, ¿no, Martina? Así es. Bueno, ¿le damos entrada a Pablo? Sí, para que lo tengo acá, un segundito. Ya le damos entrada. No, pará, quería decirte algo, porque vos te acordás, hablando sobre el gobierno pasado, ¿cuánto afectó el Producto Bruto Interno? ¿Te acordás cuando Argentina estaba muy barato y todos iban a comprar allá? Yo me acuerdo que Azucena Arbeleche dijo en algún momento que había menos dinero. ¿No te acordás de eso? Estoy tratando de buscar acá en internet, pero me acuerdo como que ese turismo que los uruguayos hacíamos en Argentina de compras afectaba. Bueno, ahí había un doble efecto. No tengo exactamente los números, pero si quieren los traigo porque los supe a mirar. Por un lado tenemos dos efectos. Uno es la cantidad de turistas que vienen a Uruguay, que tenías una doble realidad. Uno, el tema cambiario. El tema cambiario afecta enormemente a la llegada de turistas en el Uruguay. Otro es, claro, se hace mucho más barato arrancar para Brasil, arrancar para otros lados que venir a Uruguay. Y por otro lado, también la cantidad de uruguayos que en vez de vacacionar en Uruguay, ven otras alternativas en otro lado. Entonces es un doble efecto, como el efecto de la frontera, de ir a comprar del otro lado. El tema cambiario afectaba muchísimo y también la realidad argentina. Pero Uruguay, nosotros tenemos que recordar que nosotros los principales que vienen a Uruguay son los argentinos. También hay muchos uruguayos que viven en el exterior que vienen. Y eso es importante, uruguayos en el exterior que vienen. Y más o menos en promedio, vienen 1 millón de argentinos, de los cuales hay un montón que vienen por primera vez y otros que repiten. Y también están los que vienen no por turismo propiamente dicho, sino por trabajo. Hay mucho argentino que es por su segunda residencia acá en Uruguay. Entonces, estamos frente a nuestros principales visitantes, que son 45 millones, de los cuales vienen 1 millón. Si tendremos posibilidades de crecerlo, ¿qué tenemos que apostar? A la promoción, tenemos que apostar a vender Uruguay como destino, tenemos que apuntar a la conectividad, tenemos que, de alguna manera, atraer esas personas. Es muy importante. Lo mismo que si empezamos a mirar Brasil, de San Pablo para abajo. Hay una cantidad de gente que Uruguay es un lugar donde se vende. ¿Por qué? Bueno, por sus experiencias, por su capacidad por su tranquilidad, por la seguridad, por otra cantidad de cosas que, a diferencia de otros lugares del mundo, relativamente todavía se mantiene. Entonces, sí es cierto, pero de alguna forma hay que tener una política para apuntalar, para trabajar esos beneficios. ¿Cuáles son las herramientas? Los beneficios fiscales para los turistas son atractivos importantes. La promoción, la marca, son todos elementos fundamentales para poder trabajar una política de turismo que tiene que ver con el turismo receptivo, que tiene que ver con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas, por el desarrollo de servicios y por de alguna forma esa imagen tan importante de Uruguay en el mundo, donde uno es el turismo y otras son otro tipo de actividades. Bueno, lo tenemos a Pablo ahí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, estamos con el ministro de Turismo, el ingeniero Pablo Menoni. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este podcast. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por tenerme. Bueno, nosotros estamos en este podcast que es de economía, que es bastante distendido, pero el otro día estuvimos viendo y analizando un poco los datos de los últimos, del último periodo en tema de turismo, y también estuvimos viendo tus declaraciones en términos de los nuevos desafíos que implica de alguna forma abordar la política de lo que tiene que ver con el turismo.
en un país donde el desafío grande es el crecimiento para poder abordar de alguna forma todas las necesidades que se tienen en términos de inversión, de gastos sociales, la problemática fiscal, parece que el turismo es una de las políticas importantes inmediatas por los impactos inmediatos que tiene, más allá de lo que pueden ser otros sectores de crecimiento, pero el turismo en particular porque tiene impactos mucho más inmediatos en términos, o más rápidos en términos de generación de empleo, impacto en las pequeñas y medianas empresas, desarrollo local y la capacidad que tiene Uruguay y la rapidez en términos de crecer desde el turismo receptivo, a la vez que también es un derecho importante. Entonces, de alguna forma, queríamos abordar el turismo como un sector estratégico para el crecimiento, para también, de alguna forma, apoyar la imagen del país y el desarrollo del Uruguay. Un poco, tú estás asumiendo hace poco, hace poco tiempo que asumió el gobierno, y con eso, ¿cómo contextualizás un poco el turismo en Uruguay como sector clave frente a los desafíos en el contexto actual? Bueno, excelente introducción, María Noel. La verdad que tengo muy poco para agregar, pero sin perjuicio de eso, decir que por más trivial que parezca, nosotros en el contexto global y regional estamos enfrentando muchísimas incertidumbres económicas, además de las restricciones fiscales que anunció mi compañero de gabinete O'Donnell, ¿no? Eso como primer punto. Segundo, nosotros, como decías tú, el turismo en general es un sector que proporcionalmente ocupa mucha gente menor de 29 años. Somos el sector que más gente proporcionalmente, repito, ocupa a personas menores de 29 años, también a personas que han terminado el bachillerato y el ciclo básico. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto del empleo, sin duda que el sector tiene muchísimo para dar y hay muchísimas expectativas. Y lo otro que decías tú también, estamos hablando del entorno de unas 30.000 pymes en el sector turístico, por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos impacta directamente en el empleo, sin duda, en el empleo joven, en el empleo más educado. Y por supuesto, como decía el compañero Alejandro Sánchez, nosotros estamos en un mar de pymes, por lo tanto, las cosas que nosotros hagamos y las políticas que desarrollemos desde este ministerio va a impactar sin duda en esos aspectos que tú mencionabas. Pablo, ¿en qué áreas encuentran más desafío para que en este marco de incertidumbres se desarrolle la industria del turismo en Uruguay? ¿Me podría repetir la pregunta que se cortó Sí, justito? ¿en qué áreas de desarrollo del turismo encuentran más dificultades en este panorama de incertidumbre, ¿no? Bueno, menos crecimiento regional y también, una potencial guerra, son cosas que pueden llegar a impactar al turismo. ¿Cómo lo desafía el Ministerio este panorama? Bueno, por supuesto, y de vuelta, por obvio que parezca, hay que decirlo, la injerencia que nosotros podamos tener en el contexto global es nula, ¿no? Pero ese es el contexto, en eso nos tenemos que mover. Afortunadamente, el contexto regional, que es donde nosotros esperamos captar más turistas para el turismo receptivo, no está tan convulsionada, sí tiene temas coyunturales económicos, que no se los voy a explicar a ustedes, pero nosotros entendemos que tenemos un potencial de crecimiento muy importante, solo para tirarle algunas cifras. Por ejemplo, desde San Pablo al sur, y hablando de Brasil, tenemos cerca de 51 millones de personas. Nosotros hemos logrado captar solamente 500.000 en el año pasado, por lo tanto eso es un 1%, entendemos que tenemos para crecer ahí. Lo mismo de Argentina especialmente en ciudades como Córdoba, Rosario, y al oeste de esas ciudades también hemos captado solamente un 3,3% de la población de ahí, mientras que históricamente desde la capital federal y Gran Buenos Aires hemos captado cerca del 8%. Por lo tanto, ahí vamos a centrar nuestras baterías de promoción. Obviamente que tenemos muchísimas canastas y muy pocos huevos, o sea, tenemos que ser lo más eficiente posible en poner los pocos huevos que tenemos en la canasta. Después lo otro que decían ustedes también es el desafío presupuestal.
El presupuesto para el 2025 es el que es, lo tenemos heredado, por supuesto, y veremos en la discusión presupuestal cuánto podemos mejorar un presupuesto que ha decaído en términos reales desde el 2019 al 2024 en más del 26%. Pablo, nosotros mirando un poco los datos, el turismo en el último año tiene un impacto estimado en la economía de un 5,5 en el Producto Bruto Interno, pero llegó a ser casi el 9% en gobiernos frente amplistas, donde de alguna forma se dio una relevancia mucho más importante al turismo desde muchas dimensiones, desde lo que era el turismo receptivo hasta lo que es el turismo, al turismo social. Y en los últimos tiempos, si bien existió la pandemia y el turismo fue uno de los sectores más golpeados y con ello arrastrando todo lo que tiene que ver el empleo, los servicios y las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que cuando uno mira la evolución o la recuperación del turismo en términos mundiales, en el 2023 el turismo era una actividad que se había de alguna forma vuelto a su normalidad, porque es una de las actividades que más ha crecido en el mundo como tal, entonces es un sector de mucho impacto, pero no así en Uruguay. En Uruguay siguió como en tendencias más bajas y muy de acuerdo a la coyuntura, sobre todo en términos regionales, por el peso que tiene el turismo, los turistas argentinos fundamentalmente, y también las realidades de las conectividades, que también son un peso importante. ¿Cómo tú el otro día estabas haciendo unas declaraciones de la importancia de apuntar a las tecnologías? ¿Cómo se está pensando de alguna forma volver a apuntalar el turismo como una actividad, como una actividad que crezca, que tenga más peso en la economía, o sea, superar ese techo de 5,5% en el impacto en el PBI, también superar ese techo de los 100.000 personas empleadas en el sector, que son más o menos lo que se maneja, y después apuntalar algunas cuestiones de calidad desde un organismo que todavía sigue siendo relativamente chico? O sea, ¿cómo están pensando eso para adelante? Bueno, interesantísima pregunta, Mariana. Primero que nada, a mí me gustaría ser lo más estricto posible desde el punto de vista formal, y yo creo que si bien el turismo a nivel mundial ha mostrado cifras comparables a las cifras que tenían previa a la pandemia, yo creo que no podemos hablar de una recuperación, sino de el indicio del comienzo de una recuperación, ¿no? Si nosotros trazamos una serie histórica, esto es lo que tú mencionabas, apenas un punto en una gráfica, como nosotros creo que estamos, sí, en un punto de inflexión, pero tampoco podemos afirmarlo, ¿no? Lo resaltamos en un encuentro de ministros de turismo y altas autoridades en la OEA, en Washington. Para nosotros hay que ser extremadamente cuidadosos cuando hablamos de la recuperación, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Es cierto lo que tú decís, a nivel uruguayo estamos un poco más rezagados, pero no escapamos a la coyuntura, ¿no? Nosotros estamos hablando que entre Argentina y Brasil se explica más del 65% del turismo receptivo, y la coyuntura brasilera, en particular en la última temporada, no nos ayudó. Esperemos que con las medidas fiscales que prometió tomar el presidente Lula, eso se pueda corregir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apuntalar para tener ese peso en el PBI que tuvimos en el 2017, 2018 y superar ese techo que tú decías? Ser lo más eficientemente posible, trabajar en forma eficiente. Nosotros, la promoción que queremos hacer en esos sectores, en esas regiones que yo les comentaba anterior, y ampliando un poco más a la región de vuelta, dado el contexto geopolítico mundial, nosotros queremos apuntar también a Chile, a Paraguay, a Perú, a Colombia, yendo un poco más lejos, República Dominicana, todo con países, sobre todo República Dominicana y Perú, con un crecimiento del PBI que nos abre cifras de esperanza para que puedan venir más turistas de ahí. Especialmente con Colombia, nosotros tenemos una cifra que creemos que podemos superar. El año pasado ingresaron aproximadamente unos 45.000 turistas colombianos, y especialmente entraron por colonias. Entonces, si nosotros logramos mejorar aspectos tales como la conectividad a nivel regional, entendemos que podemos mejorar y facilitar ese turismo receptivo. Después, respecto al empleo, bueno, acá es una política conjunta, no es solo del ministerio, ¿no?
Cuando en las bases programáticas del Frente Amplio hablamos de, especialmente en turismo, hacer un incentivo a la demanda, estamos en cierta forma hablando de algunos subsidios y acá ya estamos tocando el tema del turismo social. Nosotros tenemos, desde el turismo emisivo, por supuesto que también nos ocuparemos, pero no es el ingreso de divisas, y sí el turismo social, al cual le estamos dando una impronta particular acá en esta gestión, porque entendemos que no solo, como decías tú, tratar el turismo como un derecho humano, como un derecho a la recreación y al ocio, sino desestacionalización del turismo, y entendemos que el turismo social nos puede ayudar ahí. Bien, y te quería consultar sobre cómo se asocia el turismo social a las políticas de frontera, ¿no? En este caso que hay, bueno, un incentivo para mejorar la situación de Uruguay en la frontera, tanto en el norte como o sea, en la frontera seca como en el litoral. Te quería preguntar cómo puede el turismo aportar a esa situación de la frontera. ¿Sabes? Pero asumo que estábamos hablando de la frontera con Brasil y Argentina, cómo nosotros del turismo podemos ayudar a algo del turismo social, dijiste también, perdón. Sí, sí, porque se escucha cortado. A ver, ahora. Sí. Sí, se escucha perfecto ahora. Bien. Bueno, el turismo social, lo primero que hemos hecho, por supuesto que esto está tanto en las bases programáticas como en las prioridades para gobernar que presentó Yamandú en Colonia, nosotros hemos encarado el turismo el turismo social como un sistema, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto ha sido más que nada impulsos individuales de instituciones, sobre todo, y poniendo un ejemplo que ha trabajado muy bien, el Banco de Previsión Social con su área de turismo social, pero no ha trabajado en forma sistémica. Si nosotros tenemos sindicatos con sus colonias de vacaciones que tienen una oferta de alojamiento que en algunos momentos muestran un exceso de oferta y tenemos una demanda que no llega a cubrirla, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es, bajo el sistema nacional de turismo social, que se encuentren toda esa oferta y toda la demanda en conjunto, de forma tal de que la suma de las partes sea más eficiente que la suma individual. Y además necesitamos incorporar, vamos a incorporar una demanda que hasta ahora no ha existido, que es aquellas personas que por distintas razones, pero sobre todo por razones socioeconómicas, nunca han podido acceder al turismo, el turismo como un derecho humano, como decíamos recién. Entonces, la demanda que existe ahora, más una demanda que nunca tuvimos, se encontrarán en esa oferta de turismo social. Y la oferta de turismo social no solo habla de alojamiento. Acá estamos hablando fundamentalmente de transporte, alojamiento y experiencias. Entonces entendemos que esa movida que nosotros le vamos a dar al turismo, ese sacudón que le vamos a dar al turismo, aporta a las economías locales, sobre todo aquellas que están vinculadas al transporte y a las experiencias, movidas culturales, movidas gastronómicas, movidas artesanales, en fin. Esa es el granito de arena que nosotros podemos aportar a dificultades regionales. Por supuesto que esto, de vuelta y siendo reiterativo con las bases programáticas, requiere un incentivo a la demanda. Hablando en términos más llanos, necesita, por supuesto, de subsidios para esas personas que no pueden acceder por motivos fundamentalmente socioeconómicos. Así que, en resumen y siendo más concreto a tu pregunta, nosotros entendemos que sistematizando toda la problemática, mejor dicho, la temática del Sistema Nacional de Turismo Social, vamos a poder impactar en las economías locales, esperemos que en gran forma. Hablabas de experiencias y me hizo acordar un poco a la publicidad del turismo invierno que tienen ahora, que salió hace poco, que es el Uruguay te abraza, y me dio esa cuestión de que para estos tiempos medio fríos y que debe dar un poco de pereza salir a hacer turismo en julio, te daba como linda sensación de poder salir, y la verdad que como que, no sé, fue como muy agradable la promoción.
Ahora, yo pensando un poco más en términos, perdón por De formación. de formación profesional, pensando un poco más en las cuestiones de planes y estrategias del ministerio, ¿no? Porque, y pensando un poco en esa lógica de la importancia que tiene el sector desde el punto de vista de apuntalar el crecimiento, pero sobre todo rápidamente, que es más fácil, me parece, que cuando uno piensa, por ejemplo, en las grandes inversiones, en la necesidad de todo lo que se habla, que para crecer necesitamos cambiar la matriz productiva, incentivar los niveles de riego para hacer un salto en la producción, pero pienso en el turismo y digo, bueno, en la medida de que pueden llegar un montón más de extranjeros, el impacto es como mucho más rápido en poder dinamizar la economía, en generar más divisas, en generar más servicios, en esa movilidad. ¿Cuáles son los planes que tiene el Ministerio? ¿Cuáles son las principales herramientas que en esta restricción que vos decís presupuestaria se piensan hacer 2025, 2026 y para adelante para de alguna forma apuntalar el turismo de receptivo, que en definitiva después es lo que también permitirá de alguna forma mejorar lo que tiene que ver con el turismo social y con otras áreas en las cuales, o apuntalar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas junto a otros organismos? ¿Cuáles son un poco las medidas rápidas que piensa hacer el Ministerio y cómo de alguna forma piensa sostener esas estrategias más a largo plazo en una lógica de política pública orientada al sector turista como sector estratégico? Bueno, primero, me alegra mucho que les haya gustado la publicidad. Buscamos ser, sí, como decías tú, muy cálidos en la propuesta y apuntando a diferenciales que tenemos acá en Uruguay, como por ejemplo la estabilidad, la seguridad, etcétera, que a veces no la sabemos apreciar, pero en el comparativo regional estamos muy bien Pablo, posicionados. a mí por lo pronto me dio ganas de una buena ruana, un vino con un vino buen asado, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Eso es lo que buscamos, ese es el impacto que se busca. Respecto a los planes y lo que tú decías, las estrategias, acá hay varios puntos, ¿no? Creo que abriste una puerta que vamos a tener que, si tuviéramos tiempo, tendríamos varias horas para conversar. Es cierto lo del rápido impacto, lo que nosotros buscamos son dos cosas fundamentales. Que esa promoción que estábamos hablando al principio sea utilizada y tenga el mayor impacto posible. Para eso nosotros hemos hablado, entre otras cosas, del uso de inteligencia artificial. En tanto, la inteligencia artificial nos permite microsegmentar la oferta de promociones, ¿no? Es decir, no es lo mismo que me hagan una oferta turística a mí, quizá que a ustedes. Los intereses son distintos, las oportunidades y las posibilidades son disjuntas también. Por el uso de inteligencia artificial, sin duda, que para nosotros es una herramienta muy importante. Después, otra cosa es poder medir el impacto que esa publicidad tiene. Hoy nosotros no tenemos la capacidad certera para medir ese impacto más allá de los números que tirábamos al principio, de que sabemos que podemos crecer en algunas poblaciones objetivos, como hablábamos de el oeste de Argentina o el sur de Brasil. Por lo tanto, construir una herramienta inteligente que nos permita no solo promocionar, sino medir el impacto, es una de las cosas que nosotros queremos hacer cuanto antes. Y después hablaba también del tema de inversiones. Acá, para las pequeñas y medianas empresas, acceder a los beneficios, por ejemplo, de la Comam, se les hace un poco cuesta arriba. Por lo tanto, nosotros, una de las verticales que estamos trabajando acá en el Ministerio es el apoyo concreto a las pequeñas y medianas empresas. Apoyo que va desde mejoramiento en infraestructura hasta capacitación en habilidades blandas. Por lo tanto, tenemos que ser, por un lado, inteligentes en la promoción, pero también una vez que largamos la promoción tenemos que tener la capacidad en la oferta para soportar esa creciente demanda que esperemos aparezca pronto. ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura? Vos hablaste de movilidad, por ejemplo. ¿Qué otras necesidades de infraestructura tiene Uruguay para responder a esa demanda? Bueno, la primera y la principal es la conectividad. Nosotros para atraer turistas de afuera primero tienen que venir. Eso parece trivial. Nosotros tenemos una conectividad que si bien ha ido incrementando, sobre todo cuando se logró traer alguna nueva compañía
en vuelos directos desde Europa o mismo desde Estados Unidos, tenemos una conectividad bastante pobre en la región. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en esta administración para poder responder fuertemente a mejoras en la conectividad, esencialmente en la región. Ese me parece que es el primer punto. Los demás vendrán atrás de ese, pero mejorar la conectividad desde el punto de vista de infraestructura me parece la clave para que lo demás venga atrás de eso. Y ahí estábamos mirando unas imágenes sobre turismo sostenible. Esta es mi deformación técnica y quería... Por eso no quise tocar el tema. quería saber cuáles son las propuestas de turismo Me sostenible. haces quedar como una materialista siempre. y cuáles son las propuestas de turismo sostenible y cómo se está desarrollando esta política que parece ser una potencial fortaleza de Uruguay, ¿no? Totalmente. La respuesta más fácil y políticamente correcta es: ¿el turismo es sostenible o no es? Esa sería, por lo menos en nuestro anhelo. Sin duda que nosotros tenemos muchísimas oportunidades de mejora en el corto y en el mediano plazo, pero un eje transversal a todas las líneas de acción que nosotros tomemos, y por supuesto alineándonos con las medidas o los anuncios que ha hecho el Ministerio de Ambiente, especialmente el ministro Ortuño hace poco en el Antel Arena. Nosotros estamos procurando que todas las iniciativas que tomemos sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Por supuesto que en el corto plazo tenemos un montón de cosas para mejorar, pero la rápida y políticamente correcta es la que te decía al principio. El turismo tiene que ser sostenible, o si no, no es, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tú hablaste, al hacer mucho foco en lo que es el Sistema Nacional de Turismo Social, también hay una sostenibilidad que se suma, que un poco era lo que hablábamos y que de alguna forma también justifica esa apuesta fuerte al turismo como sector de actividad, que es la sostenibilidad social también, tan necesaria, que de alguna forma va de la mano con la sostenibilidad ambiental, porque Uruguay tiene lugares excepcionales. Y esa posibilidad del turismo social hace que de alguna forma toda la gente, la población pueda de alguna forma aprovechar de un derecho que cada vez más se consagra como un derecho humano y está más reconocido, que es el acceso al turismo, ¿no? De alguna forma, y también en un Uruguay donde la agenda de actividades se viene multiplicando, y también eso del turismo interno que también justifica la cantidad de eventos. Tú hablabas de gastronomía recién, pero que pueden ser movilizadores de un fin de semana, de lo que puede ser las vacaciones de invierno, que siempre son más restrictivas, con una agenda cultural que se viene creciendo y dinamizando. O sea, yo el otro día miraba, y lo comentamos en este programa, por ejemplo, cómo de alguna forma en estos meses volvimos a ver una cantidad de niños que de sus escuelas venían al Sodre a ver espectáculos que tenían niveles del primer mundo. Bueno, varios puntos, ¿no, Mariana? El primero, y sobre todo, el objetivo primario del Sistema Nacional de Turismo Social es que más gente haga más turismo, por supuesto interno, y sobre todo aquellas personas vulnerables que como decíamos hoy, diferentes razones no lo pueden acceder. El turismo no solo se está consolidando como un derecho humano, para nosotros es un derecho humano ya. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema tiene que tener un montón de premisas, ¿no? Sobre todo, primero que sea universal, por supuesto, después que sea neutral. Nosotros no podemos privilegiar ningún tipo de oferta frente a otra, por lo tanto la neutralidad del Sistema Nacional de Turismo Social entendemos que es una premisa fundamental. También eso va de la mano con las experiencias que mencionabas tú, es decir, nosotros desde el Ministerio tenemos que articular para que esas experiencias sean sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos que coordinar con quienes son responsables de mantener y sostener eventos culturales, desde paseos a museos, elencos permanentes, por ejemplo, en orquestas en los municipios, en los gobiernos departamentales, o, por ejemplo, atractivos que dependen de algunas intendencias que estén
por lo menos disponible la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema lo que busca es articular todas esas iniciativas. Pablo, hemos analizado en este programa, en otras áreas, en otros sectores, la realidad que un poco heredó el gobierno. ¿Qué pasó a nivel de lo que es la política de turismo y el sector en realidad, ¿no? O sea, tú hablaste de muchas líneas de trabajo, hablaste de alguna forma de ser eficientes, hablaste de los temas de conectividad, hablaste del Sistema Nacional de Turismo Social que ya se reunió y estuvimos viendo imágenes mientras vos hablabas. De alguna forma, por lo que pudimos repasar y mirar, había muchas cosas que se habían dejado como de lado. O sea, no se había dado esa impronta al turismo social. Había actividades, como vos dijiste, entre distintos organismos fragmentadas. Los temas de conectividad también eran como bastante limitados todavía. De alguna forma, ¿cuál fue el gobierno y la política que se heredó? Y también cómo funcionaba esa articulación con otros organismos que es tan importante a la hora de en Uruguay poder concretar cosas, ¿no? También desde ese abordaje integral de la intervención pública, ¿no? ¿Se suma a las debilidades que hemos encontrado a nivel del Estado? Acá no podemos obviar el tema de la pandemia. Yo creo que de las cosas que hizo bien la administración anterior fue tratar de sostener dentro de la medida de sus posibilidades un sector que cerró literalmente sus puertas, ¿no? Entonces ahí hubo beneficios fiscales que entiendo fueron en el sentido correcto. Sin perjuicio de eso, yo creo que el mayor reflejo de la importancia que se le dio al turismo es lo que hablábamos al principio, una reducción en términos reales del 26% del presupuesto. Entonces, cuando uno quiere hacer una política, la dota de presupuesto, y cuando uno no quiere hacer una política o quiere retirar al Estado de determinadas políticas, la forma más eficiente de hacerlo es retirar el presupuesto. Entonces, creo que en ese sentido habla a las claras y por sí sola de cuál fue la intención de la administración anterior. Sin perjuicio de eso, hubo algunas iniciativas que, por ejemplo, el turismo para todos, que fue muy menguado y fue en la última parte de la recta final de la administración, que fue de vuelta muy menguado, pero por supuesto, y repito, por insuficiencia presupuestaria. Entonces, en suma, yo creo que la administración anterior se fue retirando el Estado de la participación del sector turismo, como lo hizo en otros sectores, que ustedes conocen mucho mejor que yo, y la mejor manera de retirarse es sacándole presupuesto, y eso fue lo que pasó. Así es. Y además, yo recuerdo un debate parlamentario donde se pedía de decretar la emergencia del turismo y no se decretó. ¿Cuánto cuesta recuperar las empresas que cerraron, la hotelería, la gastronomía? ¿Qué tipo de...? Vos hablaste de subsidios, ¿qué incentivos hay para poder recuperar estos sectores? ¿Qué incentivos piensan poner en el presupuesto nacional? Bueno, nosotros planteamos, como está planteada en las bases programáticas también, en la base programática se habla de la creación de un fondo de emergencia para pequeñas y medianas empresas del sector turístico. Lo que nosotros pensamos es, en línea con eso, tener fondos para ayudar en infraestructura y, como hablábamos recién, en capacitación digital, capacitación en habilidades blandas. Eso nos parece que es fundamental para apuntalar las pequeñas y medianas empresas que sobrevivieron. Las que no sobrevivieron va a ser, yo creo que casi imposible resurgirlas, porque bueno, ya cumplieron y ayudó en ese momento, difícilmente nosotros podamos hacerlo ahora. Creo que de vuelta nosotros podemos ayudarlas con este incentivo tanto en infraestructura. Ojo, no es que nosotros estemos hablando de que a una pyme que esté explotando algún alojamiento le vayamos a ayudar a reformar todo
el, el alojamiento, pero sí con pequeñas obras que abran oportunidades, por ejemplo, a algunas minorías como accesibilidad, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, esa es una forma, entendemos nosotros, eficiente de ayudarlo. Más allá de las exoneraciones fiscales que podemos darle directamente a los turistas, como la reducción del IVA, por ejemplo. Primero que nada, bueno, agradecerte la entrevista, que sacamos un poco sobre la marcha, pero quisimos aprovechar los datos y quisimos aprovechar, pero quería hacer una pregunta más. Vos sos ingeniero eléctrico, ¿no? ¿Te imaginabas de ministro de Turismo? ¿Cuál es el aporte desde la visión más rigurosa de un ingeniero a un sector que tiene toda esta diversidad de temas, de cosas, de actividades? ¿Cuál es el mayor desafío? Muy buena pregunta. Yo creo que no, está bien. El mayor aporte que nosotros podemos hacer, y que estoy, diría que obsesionado, es en la rigurosidad de los números, ¿no? Lo hablábamos recién en el pasaje de la entrevista. A mí me obsesiona que podamos tener, no te digo una regresión lineal que nos diga cada una de las cosas que a nosotros se nos ocurra medir, pero sí algunas básicas. Nosotros hoy, por ejemplo, si miramos, tengo alguna deformación en economía también. Si nosotros hoy miramos algunos estudios que han hecho desde la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, el propio CIMBE, vemos que es muy difícil explicar los determinantes de la demanda de Argentina. Hablamos siempre de la diferencia de precios, del crecimiento, incluso hablamos de la segunda residencia de los argentinos, pero nunca, por lo menos en los trabajos académicos que he visto yo, hablamos de la promoción, de cómo impacta la promoción. Entonces, la impronta científica y académica y la obsesión que tengo yo por los números y por explicar qué hay detrás de esos números, me parece que es el mayor aporte académico que yo puedo hacer en mi deformación de ingeniero electricista. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por intercambiar con nosotros y bueno, estamos a las órdenes y para poder de alguna forma seguir este tema que a nosotros nos súper interesa, nos interesa que podemos verlo desde muchas dimensiones y que también como de alguna forma llega a todo el mundo, ¿no? No, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por su tiempo, Martina, María Noel, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, Pablo Menoni, ministro de Turismo. Muchísimas gracias por la entrevista, por los conceptos, por el intercambio. ¿Llegamos al final, Martina? Llegamos al final. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos el próximo lunes. Y tenemos una listadita de temas ahí para conversar. Sí. Uno que teníamos pendiente para hoy, pero va a quedar para la próxima. Vamos a ver, sí. Que vos me dijiste, María, ponete las pilas. Ay, sí, es que yo el impuesto a las multinacionales... Bueno, ahí sí. El impuesto a las multinacionales. Acá esto es una exigencia permanente, ¿eh? Yo ahora voy a empezar a tirar tema para un lado y para el otro. No, está bien. Está bien. ¿No van a presentar un proyecto ahora para ¿cómo es el 1% para un impuesto del 1%? El 1%. El 1%. Por eso es lo que queremos hablar. Divino, buenas. Me largó el tema Quiero. yo lo estoy preparando y tenemos que traer a alguien de lujo para hablar eso. Sí. Así que ese es el desafío. Esperemos llegar. Vamos arriba. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo lunes en Dato Mata Relato. No dejen que esta semana ya salió el... Perdón. Salió el newsletter. Espacio Fiscal. Espacio Fiscal. Tenía eso primero para hablar, me entretuve. Ustedes me distraen. Pero esta semana salimos de nuevo, también con temas de la economía nacional, con temas, todo análisis, con entrevistas, y nos diversificamos. Así que, por favor, sigan Espacio Fiscal. Lo pueden recibir por la distribución de la lista de correos de suscriptores, por la distribución de la lista de correos de los amigos de Caras y Caretas o por WhatsApp. Si tenés el link, lo dejamos en la descripción del video, abajo. Ahí está. ¿Lo podemos dejar ahí? Sí, lo podemos dejar ahí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Dato Mata Relato. Buenas noches. Chau.